Pero en esta mañana vamos a hablar sobre, como el tema que comenzamos el sábado pasado, Satanás y sus milagros. Satanás y sus milagros. Vamos a entender que en realidad los milagros no es el método que quiere usar Dios para convencer a la persona que su conducta no es buena. No es el milagro. Podría ayudar, pero no es lo que realmente ayuda a las personas. Las personas por miedo pueden decir, me voy a portar bien, ¿no? ¿Cuántos predicadores ha habido a través de los años, aún adventistas? El próximo año viene la ley dominical y todo el mundo en pánico, ¿no? Entonces se consagran a Dios, pero la consagración fue en base a un pánico, no en base a amar lo bueno porque es bueno. Y Dios quiere que amemos lo bueno porque es bueno, por ningún otro motivo, porque hemos aprendido que lo bueno es bueno, no por un pánico. Así que los milagros, Dios sabe en su mente que muchos milagros no van a transformar a nadie, pero muchos seres humanos han creído que sí, que el milagro los puede transformar. Y Dios dice, ¿cómo convencer a esa persona que los milagros realmente no los va a cambiar su corazón? Bueno, pues vamos a realizar milagros para ver qué sucede. El pueblo de Israel siempre recibió muchos milagros, ¿sí o no? ¿Y qué sucedía después? Nada, su corazón no cambiaba. Y luego insistían, otro milagro más, haz otro, entonces cambio. Hacía un milagro Dios, cambiaban. No, entonces insistían, otro milagro más, entonces sí cambio. Nunca aprendieron a amar lo bueno porque era bueno. Y tenemos que tener ese concepto claro. Ahora vamos a leer. Ese concepto lo tenía Cristo bien claro en la mente. Y fíjense cómo dice. Y muchos tenían ese concepto de querer milagros. Y cuando Cristo iba a ser crucificado, fíjense el comentario, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Eso es que encuentra en Mateo 27, 42. Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel. Pues que baje de la cruz y creeremos en él. Fíjense lo que piden. Para yo creer en Cristo, yo tengo que ver que haga un milagro, una gran señal. Entonces voy a creer en él. Pero Cristo lo que quiere es que creamos de él la conducta que él pide de nosotros, que es una conducta buena. Que cuando él dice, si alguien te ofende, contéstale con bien. Pagar bien cuando te hacen un mal. Eso es lo que Cristo quiere que aprendamos. Pero aquí ellos dicen, si te sales de la cruz, creeremos en ti. Dice, ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quiere. ¿No has dicho que es hijo de Dios? Fíjense, tú no has dicho que eres hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, pues tú puedes librarte. Interesante. Ahora Jesús hablando dice, una generación buena. ¿Aquí dice buena? No, una generación perversa y adúltera busca ¿qué? Señal. O milagro, sí. Y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándoles, se fue. Interesante, en Mateo 23, 39. Uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pedía un milagro, ¿sí o no?
Ahora los hebreos que iban a ser quemados en el horno de fuego en Babilonia, ellos dijeron algo muy interesante. Nosotros vamos a servir a Dios. Y si Dios quiere librarnos del horno de fuego, bien. Y si no, vamos a continuar sirviendo a nuestro Dios. No importa. ¿Pidieron milagros? No pidieron milagros. Porque ellos los que tenían un concepto de los principios del cielo, que iban a ser fieles a esos conceptos y punto. No hay que hacer milagros para uno ser fiel a un concepto que de hecho es bueno, ¿sí o no? O yo tengo que pedir un milagro para decir, hazme un milagro para no darle un golpe a esta persona, Dios mío. Si tú haces un milagro, no le doy el golpe que tengo deseo de darle. Entonces el milagro es que te va a aguantar la mano. No. Con milagro o sin milagro, tratamos bien al prójimo. Con milagro o sin milagro, ¿qué? Tratamos bien al prójimo. No necesitamos milagros para tratar bien al prójimo. No necesitamos milagros. Interesante. Fíjense ahora, escuchen esto, en Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre. Y vino él, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tú puedes realizar un milagro. Si eres hijo de Dios, puedes realizar un milagro. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, volvió otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ya que Cristo mencionó la Biblia, Satanás dice, yo también la voy a mencionar. A sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está ¿qué? También. No solamente un texto fuera de contexto. Escrito está también. No tentarás al Señor, tu Dios. Ahora, una cita interesante del espíritu de la profecía. Una cita interesante. Vamos a leer esta cita. La escena de la tentación de Cristo iba a ser una lección para todos sus seguidores. Cuando los enemigos de Cristo, por instigación de Satanás, les pidan que muestren algún milagro, ellos deben responder de forma tan mansa como lo hizo el Hijo de Dios ante Satanás. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás va a realizar muchos milagros con el nombre de cristianismo. Y a los adventistas del séptimo día se les va a pedir, hagan milagro para creer en ustedes. Hay una diferencia, nosotros tenemos el sábado como el día del Señor, parte de los 10 mandamientos. Cuando Dios terminó de crear esta tierra, bendijo el séptimo día. Y el diablo va a hacer milagros como evidencia de que es el domingo. Bueno, él podrá hacer todos los milagros como evidencia que es domingo, pero escrito está, es el sábado. ¿Qué vamos a seguir? ¿Lo escrito o las manifestaciones? Lo escrito. No manifestaciones. Hay que seguir escrito está. Y fíjense aquí, si los tales no se convencen por el testimonio inspirado, que es la Sagrada Escritura, una manifestación del poder de Dios no les sería benéfica.
Las maravillosas obras de Dios no se manifiestan para gratificar la curiosidad de nadie. Cristo, el Hijo de Dios, se negó a dar a Satanás prueba alguna de su poder. Él no hizo ningún esfuerzo para quitar los sí de Satanás haciendo un milagro. Si a mí me dicen, si el sábado es el día verdadero, haz un milagro. Yo no tengo que hacer ningún milagro. Escrito está. Escrito está. Ah, pero yo hice un milagro favoreciendo el domingo. No proviene de la palabra. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene ese milagro? Fíjense aquí, interesante. A los discípulos de Cristo se les colocará en situaciones similares. Escuchen bien. A los discípulos de Cristo se los colocará en situaciones similares. Los incrédulos requerirán de ellos que hagan algún ¿qué? Algún milagro. Si creen que el poder especial de Dios está en la iglesia y que son el pueblo escogido de Dios. ¿Usted está convencido que usted está en el pueblo de Dios por milagros o por la palabra de Dios? Por la palabra de Dios. Estamos convencidos aquí por la palabra de Dios. Por un escrito está, no por ningún milagro. Y no debemos seguir milagros. ¿Por qué? La Biblia nos aconseja el por qué. Y vamos a estudiarlo. Los incrédulos, afligidos con enfermedades, los instarán a que hagan un milagro en ellos si Dios los acompaña. ¡Wow! Es un reto. Pero como los hebreos, si hace un milagro bien, si no, no. Pero la convicción mía es que el sábado es el día del Señor. Con milagros o sin milagros. Porque escrito está. Porque escrito está. Los seguidores de Cristo imitarán el ejemplo de su Maestro Jesús. Con su poder divino no hizo obras poderosas para diversión de Satanás, ni tampoco las pueden hacer los siervos de Cristo. Ellos deben remitir al incrédulo al testimonio escrito e inspirado para hallar allí evidencia de que son el pueblo leal de Dios y los herederos de la salvación. ¿Dónde se encuentra la evidencia? En un escrito está. Ahí está la evidencia. No hay que buscar nada más. No hay que buscar manifestaciones. No hay que buscar milagros. Lo que hay que buscar es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, fíjense lo que dice en Apocalipsis 13, del 12 al 15. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender ¿qué? Fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, para que ésta adoren el domingo. Va a ser manifestaciones grandiosas, como evidencia de que es el verdadero día del Señor. Y los adventistas no harán que descienda fuego del cielo, porque dirán, no hay que hacer que descienda fuego del cielo, escrito está. No hay nada más que hablar, escrito está. Y luego dice, continuamos leyendo en Apocalipsis 13, engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Y eso se refiere al papado. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara y hiciera matar a todo el que no la adorara.
Y estas manifestaciones para ellos será la evidencia de que ellos son el pueblo de Dios. Los malvados piden señales y Satanás les dará señales. Y así se aferrarán en la mentira, pensando que es verdad. Es una cita que se encuentra en Eventos de los Últimos Días. La imposición de la observancia del domingo por parte de la iglesia protestante es una imposición de que se adore al papado. Y el papado es quien promueve el falso día de reposo, el domingo. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y a su imagen. Se repetirá que la historia será ensalzada la falsa religión. La historia se va a repetir. ¿Se acuerdan? En Babilonia se hizo una estatua, ¿sí o no? Para que todos adoraran esa estatua. Pero ahora lo que se va a levantar es el falso día, el domingo, para que todos adoren en ese día. Pero habrá un pueblo que dirá, ese no es el día de adoración. El día de adoración es el sábado. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como una imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Y para confirmar para el diablo confirmar que ese es el día verdadero, realizará ¿qué? Milagros. Realizará milagros. Ahí es cuando nosotros tenemos que entender claramente, que hay que seguir a un escrito está. No a emociones, no a manifestaciones, no a milagros. A un escrito está. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos. Fíjense, eso se encuentra en Eventos de los Últimos Días. Esto se escribió hace más de 100 años. Tenemos luz que ilumina el camino del futuro para no tropezar en las mentiras de milagros. Y por eso tenemos esta luz maravillosa del espíritu de la profecía. Palabras que usted no va a escuchar en ninguna otra denominación. Tenemos una luz, hermanos. No estamos en oscuridad. Tenemos una luz. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que esto era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley dominical. Esto va a suceder, hermanos. Esto va a suceder. ¿Cuándo? No sé. Pero va a suceder. Y se está cocinando un poquito, pero no está preparado todo. Ahora, no quiero que nos consagremos por un miedo a que pronto las calamidades caerán sobre la tierra, Dios mío.
me tengo que consagrar. Usted se consagra ahora, sin calamidades. Porque lo bueno es bueno en calamidades y fuera de calamidades. Lo bueno es bueno y punto. Si usted se va a portar bien con la esposa, ¿cuándo va a portarse bien? ¿Cuando vengan calamidades? No. Usted se porta bien porque es bueno portarse bien con la esposa. Y la mujer portarse bien con el esposo. Es bueno siempre, no importa. No necesitamos asustarnos de la ley dominical para decir, ay, me voy a portar bien ahora con mi esposa. Eso sería yo no sé ni qué, porque no entiende. Eso sería una persona que no entiende que hay que amar lo bueno porque es bueno. Es como los niños, que yo les digo a los niños, ¿quieres aprender a tocar piano? Y el niño dice, ¿y qué premio me das si aprendo a tocar piano? Bueno, piano en sí es el premio, ¿sí o no? No es así. Piano en sí es el premio. Y muchos de nosotros decimos, Dios mío, ¿qué me das si me porto bien? Si soy santo, ¿qué me das? ¿Qué premio me das si soy santo? ¿El cielo? No, la santidad es el premio mismo. El cambio de carácter, que ya usted es amable, manso, humilde, ese es el premio. El premio está en usted. Su transformación de carácter es un premio. Para usted y para quienes lo rodean. ¿Sí o no? Ese es el premio. ¿Qué me das, Dios, si soy santo? Pues la santidad es el premio. ¿No te gusta? ¿Qué me das si aprendo a tocar piano? Aprender piano es el premio. Hay que buscar nada más. Ahora, los milagros de Satanás serán tan semejantes a los milagros de Dios que tendremos que preguntarnos cómo distinguir entre lo verdadero y lo falso. Tenemos que ver cómo distinguir eso entre lo verdadero y lo falso. Vamos a leer aquí. Si aquellos mediante los cuales se realizan los sanamientos tienen la disposición por causa de estas manifestaciones de excusar su descuido a la ley de Dios y continuar en desobediencia, aunque tengan poder en cierto grado, no es señal concluyente de que ellos tienen el gran poder de Dios. Al contrario, es el poder milagroso del engañador. Ustedes saben por qué en las otras denominaciones no pueden presentar estas citas. Porque ellos están desobedeciendo precisamente los principios celestiales. Y no pueden presentar eso porque sería en contra de ellos. Entonces ellos tendrían que analizar si sus milagros son de Dios o no son de Dios. Tendrían que analizarlos. Pero Satanás no quiere que analice si sus milagros provienen de Dios. Pero la Biblia siempre dice, probar los espíritus si son de Dios. Pero no quieren probar espíritus. Y me da una pena. Pero dentro de ese pueblo engañado, muchos saldrán. Porque muchos son sinceros y aman a Dios. Pero los líderes los guían por el camino incorrecto. Y me da una pena ver cómo los guían por caminos incorrectos. Y hacen barbaridades. Bueno, increíbles, barbaridades increíbles. Y manifestaciones que degradan al hombre, manifestaciones que caen al piso, que el pastor tiene agua, le echa agua de su boca a otro. Cosas que el cielo se pone triste, porque eso no es verdad, eso no tiene sentido de ser. Somos creados por un Dios que nos dio una mente para que tengamos un cuerpo digno de ser seres pensantes, erguidos, inteligentes, no entregados a las tonterías, sino al saber, a la sabiduría. Por eso muchos profesionales se hacen ateos cuando ellos ven estas manifestaciones tontas, porque ellos
Ellos son inteligentes. Y el doctor dice, ¿qué es eso? Eso es una locura. Y si eso es cristianismo, yo soy ateo. Si eso es cristianismo, yo soy ateo. Y muchos de los intelectuales que necesita Dios para propagar este mensaje son ateos. Son ateos. Porque son pensantes. Porque son pensantes. Pero está bien, si ellos no quieren colaborar con Dios, Dios tiene un pueblo humilde pensante. Dios tiene un pueblo humilde, pero pensante. Dios tiene un pueblo humilde, pensante. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestras vistas obras maravillosas. El contradecimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las... ¿De qué? De las Escrituras. No del auxilio de otros milagros. No, de las Escrituras. Ellos son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración y de todo ¿qué? Milagro. Un así dice Jehová. Y fíjense esta cita interesante que se encuentra en este libro. Dice esto: la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Si las manifestaciones milagrosas dicen que el sábado no es el día del Señor, esas manifestaciones no provienen del verdadero Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? No que dice una manifestación. Primero la palabra. Y segundo la palabra. Y tercero la palabra. Así lo hizo Cristo. Escrito está. Así que él venció a Satanás, ¿con qué? ¿Con un poder que le manifestó? No. Con un simple escrito está. Con un simple escrito está. Aquí está el conflicto final. El sábado o el domingo. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. La sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, escuchen bien, Dios se revelará. Dios no lo hace ahora, Dios no está revelándose ahora. Como que el mal está ganando y ganando, ganando, y como que el bien no está ganando. Pero cuando venga la ley dominical, entonces Dios ¿qué? Se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Y mira lo que dice aquí, el reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal, cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios ¿qué? Actúe. Dios no está actuando ahora, pero llegará el tiempo. Llegará el tiempo. Y Dios le va a dar la valentía que tanto necesita su pueblo para que cuando lo persigan no comiencen a correr, se mantengan firmes en la fe. Y eso lo da el Espíritu de Dios, porque nosotros somos cobardes por naturaleza. Pero Dios nos va a dar ese don y nos va a quitar la cobardía, nos la va a quitar. Él se la quitó a los discípulos. Yo tengo una cita. Él le quitó la cobardía a los discípulos.
Fue Dios. Fue Dios. Y cuando los mártires eran quemados, ellos cantaban. Dios le dio esa fortaleza. Esa fortaleza. Así que no tengas miedo, Dios va a actuar y te dará la fortaleza que vas a necesitar. La pregunta es, ¿por qué Dios no actúa ahora? No es el tiempo. Miren, Dios le permitió a Satanás demostrar la naturaleza de sus pretensiones para que se viera el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. Su propia labor había de condenarle. Pues Dios dice, bueno, por eso Cristo dijo, por los frutos ¿qué? Los conoceréis. Porque si yo te digo ese árbol da manzanas podridas, lo voy a cortar. Bueno, yo no sé si iba a dar manzanas podridas. ¿Y cómo yo te puedo mostrar que sí, que da manzanas podridas? ¿Cómo? No lo voy a cortar, tengo que dejarlo que crezca. Y cuando crezca, usted lo ve, pues verdaderamente da manzanas podridas, córtalo. La evidencia está. Y por eso la maldad tiene que crecer, para que todo el universo esté en acuerdo, en armonía. Hay que terminar con la maldad. Es un sufrimiento que no se tolera más. Pero hay que permitir que llegue el sufrimiento. Porque si no, el mentiroso siempre dice, no, yo soy el que tengo la razón. Pero los frutos dicen que no. Y hay que permitir que los frutos sean los que digan que no. Eso sucede aún en la política. Aún en la política. Hay que permitir que el dictador pues se manifieste. Eso está en la política también. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. La conducta del ser humano fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dice aquí, se permitirá por un tiempo, escuchen bien, que los opresores ¿qué? Triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. Hasta el final Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resulta más que evidente, más que glorioso, más que pleno y qué, y completo. Si yo dejo crecer el árbol y comienza a dar frutas podridas, ahí está la evidencia. Cuando lo corto, es que ya la gente me ha dicho, tenemos la evidencia, puede cortar el árbol. La evidencia lo dice. Ahora, las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo. Porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Realizará milagros. Y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo. Satanás vendrá para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Asegura ser Cristo y viene pretendiendo que es el gran médico misionero. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que es Dios. Cuando la gente ve milagros no se cuestionan si provienen de Dios. Eso no. La gente ve un milagro, es de Dios. Triste, pero hay que dejarle saber a todos los seres humanos que no todos los milagros provienen de Dios. Pero en la televisión usted ve en los programas, hay un milagrito provino de Dios. Óigame. Bueno, la filosofía de hoy día es que el diablo no existe. Muchos cristianos han llegado a esa conclusión. El diablo no existe. Eso es algo que nosotros tenemos una maldad en nosotros. Pero que lo único que existe es un Dios. Pero el diablo no. Y si hay un milagro, pues de Dios, porque el diablo no existe.
Y por eso es que el Papa está tratando de cambiar la filosofía del infierno y todo esto, del diablo y todo. Él tratando de hacer una cosa de que solamente Dios exista. Y hay que probar los espíritus si son de Dios. La gente quiere milagros. Indudablemente, cuando uno tiene dolor, uno quiere un milagro. Eso es obvio, ¿no? Y me da pena. La gente se enferma, quiere sanarse. Y yo sé, es un dolor. Y quieren sanarse. Pero el método que Dios está usando es, mira, yo quiero hacer un milagro, quiero sanarte. Pero antes de sanarte, quisiera explicarte algo. Que tal vez tú seas el causante de esa enfermedad. Tus hábitos causan esa enfermedad. Así que antes de hacer un milagro, cambia el hábito. Cambia el hábito para que tengas salud. Porque ¿de qué vale un milagro y continúa con los malos hábitos? Se va a enfermar otra vez. Un milagro, malos hábitos, se enferma otra vez. Un milagro, malos hábitos, se enferma otra vez. Para terminar en ese ciclo insensato, Dios dice, el mensaje pro salud. El mensaje pro salud. Y me da pena, porque con toda sinceridad ellos buscan alivio a su dolor. Alivio a su dolor. Y nosotros tenemos un mensaje pro salud para evitarle el dolor. Porque es mejor la prevención que la cura, ¿sí o no? Prevenir es mejor que la cura. La gente quiere milagros. Hubo una iglesia que dicen tener fe, pero es más bien presunción, que hasta cogieron una serpiente. Y en esa iglesia la serpiente los picó y tuvieron que llamar a 911. Se iba a morir. Porque como la Biblia dice, las serpientes te van a picar y no te va a suceder nada. Sacan fuera de contexto lo que hay. Sí, Dios va a actuar. Y cuando Dios actúe, cuando venga la ley dominical, Dios va a actuar. Y si usted está en el monte y una serpiente lo pica, usted no va a sufrir muerte. Porque es el tiempo de Dios actuar. Pero si lo pica ahora, olvídese. No hay. Porque Dios quiere que usted sea bueno porque ama lo bueno. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? Es una pregunta. ¿Estamos? Porque una cosa es decir, sí, yo estoy listo, pero cuando usted de pronto ve un milagro que su tío se sanó, la duda comienza a llegar. Tal vez esa denominación tiene la verdad. Mira, mi tío se sanó y los adventistas llegaron y no se sanó. Y yo he conocido adventistas enfermos que han cambiado de denominación. No, búscame al que sea. Al que sea, yo lo que quiero es un milagro. Si ustedes no pueden hacerlo, búsqueme al que sea. Yo que quiero un milagro. Búsqueme al que sea. Bueno, fíjense, hasta un brujo buscan. Lo mismo que Saúl, exactamente. Lo mismo que Saúl. Eso sucede mucho. Porque no es fácil, hermano. Tenemos que tener fe en la palabra. Tenemos que estar aferrados a esa palabra para cuando llegue una enfermedad, digamos, muero o vivo, pero sigo los principios del cielo. Una vez fui al hospital, una persona se estaba muriendo, estaba pidiendo milagros. Y estaba yo al lado de él y me dice, yo quiero un milagro. Y yo le dije, vamos a leer parte de la Biblia.
aquí hay dos crucificados con Cristo. Uno pidió milagro, el otro no. Y le pregunté, ¿cuál de esos dos usted quiere ser? ¿El que pidió milagro o el que no pidió milagro? ¿Cuál de esos dos usted quiere ser? Empezó a rascarse la cabeza. Porque quien no pidió milagro, Cristo dijo, estarás conmigo. Y no pidió milagros. Y murió sin pedir ¿qué? Milagro. Y le pregunté, ¿quién de esos dos usted quiere ser? Bueno, se tranquilizó. Y muera tranquilo. Muera tranquilo. Muera con la seguridad de que apostó su ficha a la verdad. A la verdad. Así que cuando usted ve a alguien que esté muriéndose, prefiéralo a eso. Y que él escoja. Uno de los ladrones pidió milagros, ¿sí o no? No entendió lo que es la santificación. No entendió lo que es bueno porque es bueno. No entendió eso. El otro no, el otro entendió todo. El otro dijo, él no merece estar, nosotros sí merecemos estar aquí. Nosotros somos malos y lo malo es malo y necesita un castigo. Ese entendió que lo malo es malo. Y entendió que lo bueno es bueno cuando dijo, este es bueno. Este sí no merece eso. ¿Comprendió o no comprendió? Ah, comprendió. Y Cristo dijo, ahora que comprende, puede ser ciudadano del cielo. Porque ya no es una amenaza en el cielo. Ya no es una amenaza. Ya tiene la justicia grabada en su corazón. Ya no es una amenaza al cielo. Y Dios quiere llevarte a ti, porque tú no eres una amenaza al cielo. Para que permanezca la paz para siempre. Permanezca la paz para siempre. Los hebreos fueron 3 que comprendieron bien que lo bueno es bueno porque es bueno. Y le dijeron al rey, Dios nos puede librar, no vamos a adorar a esa imagen. Lo envío al fuego, Dios nos puede librar, y si no nos libra tampoco vamos a adorar la imagen. Aquí no es cuestión de, aquí nada de eso, no vamos a adorar la imagen. No importa qué. No importa qué. Y para uno poder decir no importa qué, tiene que tener un conocimiento celestial. Un conocimiento verdadero del cielo. Y en esta mañana usted ha recibido un conocimiento verdadero del cielo. Este es un conocimiento verdadero del cielo, hermanos. Vamos a concluir en esta mañana. Este es un tema que tiene mucho para estudiar, ¿no? Pero creo que hemos entendido el mensaje. Y espero en Dios que el Espíritu de Dios sea quien le haga entender a ustedes, porque yo como predicador no soy el mejor. Pero con la ayuda de Dios ustedes van a entender. No tengo la facilidad de expresar muchas cosas. Pero quiero que el Espíritu de Dios les haga entender esto. Es muy importante. Que Dios les bendiga.